Un saludo a todos y que la paz de Dios more en tu vida. Vamos a analizar, vamos a considerar brevemente lo que es Romanos capítulo 9, versículo 6, que este es un pasaje que los teólogos del pacto utilizan mucho para decir que los gentiles hoy en día somos los hijos de Abraham y los herederos según la promesa en su totalidad. Que entonces el nuevo Israel termina ahora siendo la iglesia, el Israel espiritual. ¿Cómo ellos lo interpretan? Tengo aquí una cita de Wayne Grudem que aparece en su teología sistemática, que ellos dicen: Pablo aquí implica que los verdaderos hijos de Abraham, los que son en el sentido más verdadero Israel, no son la nación de Israel por descendencia física de Abraham, sino los que han creído en Cristo. Los que verdaderamente creen en Cristo son los que tienen el privilegio que el Señor los llame mi pueblo. Y cita a Romanos 9:25. Por consiguiente, la iglesia ahora es el pueblo escogido por Dios. O sea, ahí como vamos notando, Wayne Grudem lo que hace es que enfatiza de que nosotros los gentiles hoy en día somos los herederos de la promesa y que la iglesia hoy en día es el verdadero Israel, es como el verdadero pueblo de Dios, lo cual terminaría Dios de una forma, ellos no lo dicen así, pero terminaría siendo que Dios rechazó a la nación de Israel, ya la hizo a un lado en un sentido nacional, algo que es contrario a las escrituras. El problema con esta afirmación es que Pablo no tiene en mente a los gentiles ni a la iglesia judío-gentil en este pasaje, y el contexto más amplio nos da la razón. El apóstol Pablo comienza el capítulo manifestando una tristeza y un profundo dolor por sus parientes, o sea, por sus hermanos, por su pariente según la carne, que estaban en incredulidad. Y para que no haya dudas, él dijo que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y a partir del versículo 7, entonces, él empieza a tratar con la elección por gracia del remanente que Dios siempre ha tenido de Israel. Y para eso, él empieza a mostrar de que Isaac fue el hijo de la promesa y no lo fue Ismael, que nació primero, al igual que Jacob fue el hijo de la promesa y no lo fue Esaú, que también nació primero. No es sino hasta el versículo 25 donde el Señor ya comienza, o donde Pablo, perdón, comienza a incluir a los gentiles. Por lo tanto, este pasaje, esta expresión, es mejor tomarla como que Pablo está hablando de los verdaderos israelitas, los que creen. Pablo está enseñando aquí en el pasaje completo, en cuanto a la elección que él va haciendo dentro de Israel, que la desobediencia nacional de Israel no anula la fidelidad de Dios y sus promesas, porque él nunca consideró a la nación completa como herederos, sino al remanente escogido por gracia, lo que constituye en su desarrollo del capítulo 11. Eso es lo que él viene desarrollando desde el capítulo 9, este capítulo, hasta la culminación del capítulo 11. No es sino hasta el versículo 24, como había dicho, y 25, donde él empieza a tratar el tema con los gentiles. Para esto voy a terminar con lo que es una nota de la Biblia Nostada de Scofield, que dice lo siguiente, y aclaro de antemano, Scofield no fue un hereje, Scofield fue un siervo del Señor y fue salvo por gracia mediante la fe, igual que tú, igual que yo. El hecho de que no estemos de acuerdo con todo lo que enseñó no quiere decir que tengamos que descartarlo, todas sus enseñanzas, porque todo teólogo tiene un margen de error. Todos estos libros que ves aquí atrás tienen margen de error y tienen cosas que no están correctamente, que tú puedes decir, no, la Biblia no enseña directamente esto. Y Scofield dice: la distinción es entre el Israel según la carne y la mera posteridad natural de Abraham. Los israelitas, que por medio de la fe son también hijos espirituales de Abraham. Los gentiles creyentes son asimismo simiente espiritual de Abraham, pero el apóstol no está refiriéndose a ello en este pasaje, sino solamente a las dos clases de israelitas, la descendencia natural y la simiente espiritual de Israel.
Así que este pasaje enseña claramente en lo que es la distinción que hay y lo que son los verdaderos herederos de la promesa dentro de Israel, porque no todo el que era un descendiente de Israel era considerado un israelita en cuanto a la promesa, sino que en Isaac le fue llamada descendencia, y dentro de Isaac fue en los hijos de Jacob, y dentro de los hijos de Jacob entonces la tribu de Judá, de la cual vendría a ser el Cristo. Además de eso, también Pablo trata con eso, que Elías pensaba que porque estaban matando a todos los profetas, Israel estaba en una enorme incredulidad, él pensaba que era el único que había quedado, y él dice que él se ha reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces él termina diciendo: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios siempre ha tenido un remanente escogido por gracia, que son el verdadero Israel espiritual y el verdadero hijo de Abraham, lo cual no anula que los gentiles hoy en día también seamos descendientes espirituales de Abraham.